Los avances tecnológicos durante el gobierno de Porfirio Díaz no fueron únicamente las vías férreas, la electricidad, la bicicleta y los automóviles. La llegada de las cámaras a territorio mexicano fue un impulso a la modernidad. Tenían como objetivo capturar y documentar la estabilidad de México. Este suceso permitió que se estableciera la primera sala de cine de 1896, siendo el primer país americano en conocer la cinematografía. Sin embargo, el gobierno perfecto tuvo problemas. La opulencia y la estabilidad económica y política solo benefició a los extranjeros y a la burguesía. Uno de ellos fue la Revolución Mexicana. Este fue el resultado de un conflicto armado organizado por Francisco I. Madero en contra del presidente Porfirio Díaz. Inició como una lucha en contra del autoritarismo y se transformó en una guerra civil. Los campesinos, cansados del despojo de tierras, y los obreros, hartos de la explotación laboral, se opusieron al gobierno. Dicho suceso marcó la historia de México en la primera década del siglo XX. Mientras Porfirio Díaz permaneció en el poder, la relación entre la prensa y el gobierno se veía fracturada. Las ideas revolucionarias fueron vistas como el fin de la evolución e ideologías que alejaban al pueblo, buscando beneficios propios para usurpar el poder. Todos los involucrados que pertenecían a periódicos de oposición fueron acusados de delitos y de complicidad en contra del Estado. Asimismo, en 1885 comienza la persecución a la prensa. Pues bien, el gobierno la considera una amenaza. Por el contrario, nacen las caricaturas políticas. En ellas resalta El hijo del aguizote, creadas por Daniel Cabrera. No obstante, el periódico La Orquesta ya lo hacía. Sin embargo, en sus caricaturas narraban lo que sucedía. En cambio, el aguizote fue el reflejo de la tiranía y la corrupción. Estas, al estar plasmadas en papel, hizo visibles los problemas que existían en el gobierno. En este mismo año surge el semanario Regeneración de los hermanos Flores Magón y Antonio Orcasitas, convirtiéndolo en un periódico de combate. En dicho medio comienzan a visibilizar los problemas agrarios de los campesinos y la explotación de los obreros. Son unos cuantos adinerados los que engordan, mientras el pueblo marcha taciturno, camino de la tuberculosis y la muerte. Son nuestros gobernantes los que colman los arcones, mientras las multitudes irredentas agonizan lentamente. Tras la censura, en 1903 los hermanos y otros liberales editan para Excelsior, en el que propagan ideas socialistas y anarquistas, las cuales comienzan a influir en los primeros revolucionarios. No obstante, la resistencia no duró mucho tiempo. Los hermanos Flores Magón fueron encarcelados, pero el periódico Regeneración no dejó de producirse. Los escritores seguían siendo perseguidos. El medio no minimizó las reelecciones del presidente. Pese a la situación, un escritor de nombre Alfonso Cravioto retomó la importancia de los periódicos, no solo como un medio para atacar al Estado, sino para movilizar a los mexicanos e iniciar la lucha a favor de la clase trabajadora. A su vez, la existencia de periódicos dirigidos al pueblo solo se llenaron de propaganda política, remarcando que a pesar de la existencia de la SEP, no todo el pueblo recibía la misma educación. La importancia de las caricaturas, de los corridos y de los relatos influyeron en la transformación del pensamiento en la población, abrieron camino para que la dictadura temblara. Cuando los corridos revolucionarios llegan a la clase obrera, las aspiraciones cambian. Pese al obstáculo de la educación, la protesta en forma de música inspiró y generó el reconocimiento de lo que sucedía a su alrededor. Entre ellos destaca el Barzón de Luis Pérez Mesa. Este corrido remarca la importancia de las tiendas de raya en el Porfiriato, mismas que endeudaban y explotaban a los trabajadores. En la canción, la palabra barzón hace referencia a un anillo que se ata a una cadena para tirar de un arado. El compositor relaciona el barzón con las deudas que tenía el campesino para seguir adelante, remarcando que las deudas incluso eran generacionales. Para 1998, el grupo La Maldita Vecindad rinde homenaje en su álbum Monstruos, siendo nuevamente un símbolo de protesta, llegando a las nuevas generaciones. Aunque la cantan años después, siguió siendo una pieza de resistencia. Pues bien, estos seguían cargando con un contexto histórico. Otro ejemplo de corrido es Tiempos Amargos de Dueto América. En la actualidad, las letras de este arte permiten conocer más allá de los textos. El impacto de la desigualdad hizo notables las posturas en los corridos. Por un lado, se escuchaban halagos hacia la transformación del país con el presidente, y por otro, la fortaleza y rebeldía de los campesinos. La opresión impulsó a levantar la voz de miles que solo sabían escuchar y actuar. El impacto de los corridos no fue únicamente para la gente analfabeta, fue importante para toda nuestra historia en la Revolución Mexicana. Durante la revolución que Madero proclamó el 20 de noviembre, le exige al pueblo que se levante en armas por medio del Tratado de San Luis. Gracias a su existencia, 3 estados se unieron, provocando que el general Díaz renunciara el 25 de mayo de 1911 y fuera exiliado a Francia, lugar en el que falleció. En 30 años de gobierno, pues honrades y mancilla, México fue maravilla.
Tras derrocar a Porfirio Díaz, Francisco I. Madero llega a la presidencia. Sin embargo, presenta problemas con los revolucionarios, ya que se dan cuenta de la relación que tiene el nuevo presidente con elementos científicos que habían participado en el porfiriato. Como respuesta, los revolucionarios como Francisco Villa y Emiliano Zapata comenzaron a mostrarse descontentos con el nuevo presidente, reclamaban ineficacia del nuevo gobierno e incumplimiento de los tratados. Por otro lado, los periodistas independientes optan por estar del lado de la oposición, apoyados en la burguesía. Luis Cabrera remarca que los periódicos de ese momento solo se guiaron por la opinión popular del entorno, poniendo en contradicción sus propios ideales. El tiempo que Madero estuvo en la presidencia fue de solo 2 años. Tras ser preso, es asesinado en la Ciudad de México por órdenes de Victoriano Huerta, quien se encargó de hacer un golpe de estado en contra del presidente. Como respuesta del asesinato, Francisco Villa cobra venganza y levanta en armas a toda su gente para cumplir el propósito de la revolución. Tras culminar la Revolución Mexicana, el cine tuvo su apogeo dentro del país. Los cineastas de la época reproducen y graban los combates del ejército con el fin de capturar lo que en verdad pasaba. Personajes como Francisco Villa se cuenta que firmó contratos con Mutual Film Company, en el que coreografió una batalla. Cineastas como los hermanos Alba incluso llegaron a filmar la llegada de los caudillos a la capital del país en 1914. Para 1950, el cine mexicano ya contaba con artistas como María Félix y Dolores del Río. Las actrices destacaron por interpretar papeles de mujeres influyentes e importantes durante el movimiento, no solo como las esposas y acompañantes, sino como mujeres valientes, guerreras, que protegían y luchaban por los suyos. Asimismo, actores como Pedro Armendáriz y Joaquín Cordero estelarizaron en grandes películas, que hoy son consideradas documentales. Pero si a mí me ha llegado, espera hasta que ganemos esta batalla y luego quiébrame. Culminando este video, podemos hablar de la importancia que tuvo el medio como herramienta para formar la opinión pública del pueblo. La prensa significó mucho como parte de la oposición. En tierra donde solo uno podía decidir y hacer, cuestionar y contraponer influyó en un gran movimiento como lo fue la Revolución Mexicana. Movilizar a grandes masas con el fin de una libertad y una sociedad más igualitaria fue algo que la prensa logró. En cambio, el cine se encargó de formar figuras heroicas, que hoy las convertimos en parte de nuestra identidad, reforzando la imagen del mexicano como un ser valiente y guerrero. La interpretación de ambas herramientas permitieron consolidar el movimiento, dejando huellas que hasta la actualidad siguen influyendo. El cine y la prensa lograron moldear y forjar la conciencia colectiva. Ambas dejaron una herencia comunicativa que impulsaron a la modernidad del país.